Hoy te voy a mostrar cómo puedes crear diseños profesionales para tu negocio o clientes usando inteligencia artificial. Y todo de forma fácil y rápida porque la herramienta que vamos a usar hace literalmente todo por ti. Y los resultados son muy profesionales. Ustedes van a ver. Entonces les voy a estar mostrando todo el paso a paso para que puedan obtener los mejores resultados. Y también les estaré compartiendo el prompt que voy a usar en este video para que puedan copiar su estructura y creen sus propios diseños. ¿Ok? Entonces, bueno, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, la herramienta que vamos a usar hoy se llama Lovart AI, que es una plataforma con inteligencia artificial que funciona como si fuera tu diseñador personal las 24 horas del día. No necesitas experiencia previa en diseño para poder usarlo. Tú solo tienes que escribirle lo que necesitas y en cuestión de minutos genera tu diseño profesional. Por ejemplo, puedes crear logotipos, banners, flyers, posts para las redes sociales, videos, en fin, lo que necesites. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les voy a dejar el enlace para que puedan ir a esta página y registrarse en Lovart AI. Ok, ustedes clican en este botón y crean su cuenta. Luego de eso vamos al procedimiento. Luego que se registren les va a llevar para esta página y aquí podemos comenzar a crear nuestro proyecto. Es muy sencillo. Miren, aquí nosotros podemos colocar la idea que tenemos. Por ejemplo, si yo quiero una imagen, coloco acá como quiero la imagen. Y puedo seleccionar, por ejemplo, Nano Banana, que es para generar imágenes. Puedo seleccionar Branding para generar logotipos, identidad visual. Póster para generar flyers, banners, posts para las redes sociales. O puedo seleccionar video. El día de hoy yo voy a seleccionar póster porque quiero generar un post para una invitación de un evento musical. Entonces yo voy a seleccionar acá póster y voy a colocar mi prompt, la idea que yo tengo de cómo quiero el diseño. Voy a presionar en este botón para que comience a crear nuestro diseño. Vean que abrió una nueva página y abrió un chat acá que está pensando en cómo va a crear nuestro diseño. Ok, esto de acá es la inteligencia artificial. Vamos a esperar un poco y veamos el resultado. Bueno, como podemos ver, generó varios diseños y miren todo el chat. Aquí explica todo. Ha creado varias opciones. Generó 4 opciones para ver, sí, 5 opciones en realidad. Y ustedes pueden elegir la mejor. Ok, aquí aparece también recomendaciones. Luego de esto, miren, vamos a cerrar acá el chat. Voy a clicar en este icono y miren, podemos ver nuestro diseño. Para ustedes moverse aquí, ustedes tienen que clicar en este icono y seleccionar la mano. Ok, también pueden presionar la letra H o la letra V para en tal caso seleccionar. Ok, entonces miren, vean la calidad con la que generó los diseños. Están muy buenos, bien profesionales. Este de acá es el que vamos a elegir, el que más me ha gustado. Vamos a ver estos dos. Este de acá es el mejor. Ahora, luego que elijan el diseño, ustedes van a borrar las otras opciones. Clican en este icono, ¿ok? Y seleccionan. Entonces yo voy a seleccionar estas otras dos y vamos a dejar nada más esta de acá. Ya que tenemos seleccionado nuestro diseño, miren, si nosotros clicamos acá, vean que es una simple imagen. Yo todavía no puedo editar el título, las informaciones, y esto es necesario poder cambiarlo porque si por ejemplo estamos ofreciendo esto como un servicio y el cliente pide cambios, tenemos que hacer que los cambios se hagan directamente aquí. ¿Cómo hacemos esto? Miren, Lovart tiene una función muy buena que se llama Edit Element. Cuando nosotros cliquemos aquí, él va a generar la misma imagen pero con varias capas, como si fuera Photoshop, pero mucho más simple. Entonces miren, vamos a hacer la prueba. Ya yo selecciono la imagen y clico acá. Vean, él está generando otra imagen con varias capas. Eldrin, donde yo veo esto de las capas. Miren, si yo clico en este icono, podemos ver que esta imagen de acá tiene una sola capa. Cuando él genere esta, ustedes van a ver que generó varias capas. Ya generó nuestra nueva imagen separadas por capas. Vean, yo tengo seleccionado esta, que es esta de acá. Ok, si yo la borro, porque esta es una imagen, ya no la necesito. Yo quiero nada más la que pueda editar. Entonces yo voy a seleccionar, por ejemplo, esta de acá la voy a colocar en el centro. Y miren, de este lado ya tenemos nuestras capas. Para los que no saben, las capas es como si fuera nuestra imagen dividida en varias partes. Entonces yo tengo, por ejemplo, acá el título. Vean que se seleccionó el título. Puedo seleccionar la fecha, todo eso. ¿Ok? Y puedo comenzar a editar mi imagen, mi diseño. Entonces, yo, por ejemplo, quiero agregarle unas sombras. Puedo clicar acá en agregar sombras. Y miren, para que quede un diseño como un poco más profesional, ¿saben? Entonces vean que es muy sencillo. Yo, por ejemplo, te esperamos acá como que no se ve. Entonces yo puedo, por ejemplo, también seleccionar esta capa de la imagen y colocarlo un poco más grande. Entonces puedo colocar así, ¿ok? El diseño así un poco más grande. Lo ajusto y miren, yo puedo seleccionar Madrid, España y coloco acá que sea
la fecha, vamos a colocarlo un poquito más pequeño. Este es un ejemplo, ¿ok? Entonces yo puedo hacer que esta parte de la fecha sea, por ejemplo, color naranja. Yo puedo seleccionar este de naranja de acá de fondo y miren, vamos a colocar que diciembre sea de color blanco, ¿ok? Para que la gente vea la diferencia. Bueno, ya hice todas las modificaciones, yo veo que el diseño así está excelente, ¿ok? Y ahora quiero convertirlo en un video para colocarlo, por ejemplo, en un anuncio de Instagram, Facebook o de Google. Entonces, ¿qué hago yo? Miren, voy a mover la imagen para acá, ¿ok? Vamos a colocarlo un poco pequeño, vamos a clicar en el icono de abrir chat y vamos a clicar en este icono de modelos. Ok, luego de eso vamos a seleccionar la inteligencia artificial que nosotros queremos. Aquí aparece que el modelo de imagen son estas de acá y vamos a seleccionar la de video. Ok, yo voy a seleccionar que sea con VO3, voy a seleccionar esta de acá, cierro acá y aquí voy a colocar el prompt. Y algo importante para que genere el video perfecto, miren, ustedes van a seleccionar todas las capas, van a seleccionar todo su diseño. Aquí podemos ver que seleccionó las imágenes y después de eso presionamos Enter. Bueno, ya generó nuestro video y miren, quedó excelente. Vean cómo quedó. Quedó excelente, quedó muy bueno, ¿verdad? Bueno, nosotros podemos usar videos así, por ejemplo, si crean un post, un flyer, ustedes pueden ofrecer un paquete, por ejemplo, el flyer más el video y vean que queda muy profesional, lo pueden hacer en cualquier medida. Entonces, ustedes aprovechen esto para generar ingresos. Luego que ustedes tengan todo su proyecto listo y quieran descargarlo, miren, es muy sencillo. Ustedes, por ejemplo, para descargar el video, ustedes pueden ir aquí en el chat y clican en el icono de descargar, ¿ok? Vean que aquí se abre el video, vamos a ver qué tal quedó. Quedó muy bueno, ¿verdad? Ahora, para descargar la imagen es diferente. Miren, como esta imagen está separada en capas, tenemos que seleccionar todas las capas de la imagen y clicar acá, ¿ok? Que esto va a combinar las capas. Cuando combinen las capas, allí sí, miren, vamos a poder seleccionar la imagen, vean que es una sola imagen combinada, y clicar en el icono de descargar. Cuando abramos la imagen, vean que miren, está en buena calidad. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden hacer exactamente lo mismo y van a obtener buenos resultados. ¿Ok? Otra cosa también es que, por ejemplo, si ustedes están esperando que el cliente revise el diseño y les pida cambios, entonces ustedes pueden guardar también su proyecto. Ustedes aquí colocan el título, por ejemplo, post evento. Luego que coloquen el título, ustedes ya pueden salir de acá tranquilos. ¿Ok? Entonces, miren, si yo, por ejemplo, me voy a la primera página, voy a Home, vean que mi diseño se va a quedar guardado. Entonces, por ejemplo, si yo deselecciono, vean, aquí aparece Post Evento. ¿Okay? Cuando yo clique, voy a poder entrar nuevamente y editar todo mi proyecto. Como pudieron ver, usar Lovart es muy fácil y tú puedes obtener muchos resultados usando esta herramienta, porque vas a poder mejorar la imagen de tu negocio, de tu empresa, o en tal caso atender clientes y ofrecerles estos servicios. ¿Ok? Vas a poder crear logotipos, flyers, posts para las redes sociales, vas a poder crearles también videos, identidad visual. O sea, tienes todo listo, toda esta oportunidad para que puedas aprovecharla y generar ingresos. Por eso en la descripción del video y en el comentario fijo les voy a dejar el enlace para que puedan probar Lovart ustedes mismos, ¿ok? Y como siempre les digo, aprovechen la inteligencia artificial a su favor para generar ingresos. Y Lovart es ideal para esto. Ahora, para los que no me conocen, yo soy Eldrin Lobo y aquí en mi canal les enseño a cómo usar la inteligencia artificial a su favor para generar ingresos y también para destacar en el mercado. Entonces, si no te has suscrito a mi canal, suscríbete a mi canal. Si no has activado las notificaciones, actívalas. Y si te gustó este video, dale me gusta. También, si tienes alguna duda o alguna pregunta, déjalo en los comentarios. Si quieres aprender, por ejemplo, a crear logotipos o a crear alguna otra cosa usando Lovart, déjalo en los comentarios y yo puedo estar haciendo un video sobre eso. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos con todo y muchos éxitos. Hasta la próxima.